Agradecemos muchísimo la fidelidad de nuestros invitados, de nuestros artistas, de nuestros gestores, porque siempre como que nos hace sentir que el trabajo que hacemos no es en vano y también, por supuesto, el trabajo que realiza nuestro equipo acá en el canal para poder recibir a los invitados, acomodarnos a sus tiempos y en lo posible poderlos tener acá un ratito y conocer sobre su trabajo. Hoy se encuentra con nosotros Roxana Moyano, es la primera directora de la de cine, esperemos que sea la única durante muchos años más. Y que por supuesto le llegue este cargo con muy buena voluntad y a muy buena hora. Yo le decía ayer en la tarde. Roxy, bienvenida, gracias por estar acá. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, me siento completamente identificada. Todavía un poco... En lo fiel, ¿no? En lo fiel contigo, en acomodarse a mis horarios. Bueno, gracias por recibirme. Te agradezco pues a ti. Todavía me imagino un poco medio como que apabullada con tantas cosas que de un día a otro, quiero pensar que de un día a otro te ha caído así en tu vida. Si bien conocíamos la terna, porque ha habido una elección transparente en este grupo, en este sector organizado, lo que no sabíamos era quién iba a ser, y lo supimos casi. Casi no pueden entrarse en ese mismo momento porque es una cosa contradictoria, pero ¿no? claro. Pero sí. casi, entonces sí ha sido una grata sorpresa, yo me siento muy honrada, un tanto preocupada porque es un monstruo de 7 cabezas, sí. ¿no? Hay una expectativa muy grande del sector y obviamente es un sector que está demandando una atención, como en general la cultura, pero el cine, que en este momento tenemos tanta producción que se las arreglan para salir a trabajar, a hacer cine en todo lo que es la cadena productiva, necesita apoyo, ¿no? Claro. Y creo que este visto bueno, digamos, de la terna, la aprobación de la ley y ahora el reglamento en el que se está trabajando, son pasos gigantes, muy apresurados y da un poquito de vértigo. Me imagino, sin duda. Antes de llegar a este momento, el momento en que vivimos ayer en la mañana, estabas en el Ministerio de Planificación. Sí. Haciendo un proyecto, trabajando también en el ámbito cultural, en un proyecto muy interesante. Sí, no te puedo contar mucho. Sé que no hay problema. Bueno. Con sí me conformo. Bueno, sí, es un proyecto sumamente interesante que va a ser lanzado en breve, pero tiene una visión distinta, ¿no? Estamos hablando de un ministerio transversal, cuyas funciones, cuyo objetivo en sí es la planificación del desarrollo, como dice su título. Entonces, claro, obviamente por esto pasan muchos otros proyectos, ¿no? Y estaba a mi cargo el diseño de uno de esos tantos, porque es mi expertise, finalmente eso es lo que hago. Claro. Yo soy básicamente proyectista, gestora y desarrollo estos proyectos que pueden o no convertirse en políticas públicas. Sin duda. Y antes estabas en el Ministerio de Cultura y Turismo. Sí. También trabajando en el ámbito de las industrias culturales y directamente relacionada con este grupo de Iberescena y todo el encuentro que se realizó, ¿verdad? Claro. La unidad de industrias culturales del Ministerio tiene la visión justamente de tratar todos estos sectores que están vinculados con la generación de empleo, ¿no? Ya es una visión un tantito más industrial, que suele causar mucho conflicto, ¿no? Porque siempre está entre que si la cultura y la economía van o no van de la mano. Pero en fin, no es para este momento la discusión, es una larga discusión. Pero evidentemente habían los programas como Iberescena, ¿no? Que se llevó adelante, que fue la primera vez también que se tuvo el año que yo... Y que Bolivia fue sede además en Cochabamba, ¿no? No solo del encuentro, sino que tuvo por primera vez 5 proyectos, ¿no? seleccionados ganadores. El año siguiente ya no estaba, pero sí hubieron otros 5, entonces creo que en eso al menos se ha avanzado muchísimo. Resalto estos 2 ejemplos y no sigo retrocediendo en tu currículum porque no podríamos terminar la entrevista hoy porque son muchas cosas que has hecho, porque me parece interesante que llegues a este punto de tu carrera con estas 2 experiencias muy frescas anteriormente, desde la gestión pública, desde el encuentro directamente con los artistas. Y otro elemento que a veces no se suele resaltar en todas las notas de prensa que se han publicado hoy, todos los medios de prensa han intentado patearse todos entre ellos, ¿no? Decían, bueno, gestora cultural, pero a mí me parece muy importante resaltar que eres también economista y que para el cargo que te han delegado es importantísimo también que puedas ver todo lo que vas a hacer, tu responsabilidad desde el ámbito también económico. Claro, obviamente hay un punto súper interesante en esta nominación, ¿no? De que no se haya priorizado la elección de un cineasta. Sí. ¿Qué significa? Que hay un posicionamiento de la visión de un gestor cultural,
que un gestor cultural ya sea que sea formado en gestión cultural, que lamentablemente en Bolivia no tenemos, todavía. en el exterior sí, o venga de alguna otra carrera y que haya hecho gestión. Porque cuando tú hablas de gestión cultural estás hablando de una manera, de una visión integral, ¿no?, del proyecto que vas a manejar, principio y cierre, y además de plasmar de manera administrativa y financiera, principios económicos, una idea cultural, claro, algo tan, ¿no?, efímero, más veces. Claro. Entonces resulta súper complicado. Entonces esta visión de tener un profesional de otra área apoyando un proyecto artístico, un sector, un gremio artístico, es muy interesante. Creo que es un buen pie para que uno se reconozca al gestor en sí, al gestor cultural, que hay muchísimos que trabajan incansablemente, y otro que entendamos que son roles distintos. No que el artista no pueda ser gestor o el gestor artista, sino que es más fácil cuando consigues armar un equipo con distintas funciones, claro, ¿no? Una especie de orquesta, ¿entiendes? Y consigas plasmar tus objetivos de manera más objetiva, claro, ¿no? Si no se te pierde, porque obviamente hay una parte odiosa que es de la administración pública o la gestión financiera, que muy pocos artistas la quieren hacer o les da para hacer, esos están para hacer otras cosas. Prefieres contratar a un gestor que te haga toda Exactamente. todo el Entonces trámite. Ese es un punto interesante que se ha dado con el sector del cine, pero creo que es algo que puede irse replicando, ¿no?, viendo cómo funciona este sistema. En otros espacios. Claro. Llegas a la de cine y llegas a la de cine con solo lo que se ha planteado en la ley, ¿no? En la ley establece cuáles van a ser las funciones, las responsabilidades del director ejecutivo, sí, cómo va a estar compuesto este consejo y cuáles van a ser tus responsabilidades inmediatas. Son alrededor de unas 8 o 7, si no me equivoco, las que plantea la ley. Sí. De esas quisiera resaltar, quisiera que hablemos en primera instancia de la conformación de la reglamentación de la misma institución, de la misma de cine, el hecho de establecer también un POA para ser cumplido en el transcurso de un tiempo, el hecho de cómo se va a manejar esto de que tienes que informar, trabajar de forma directa con el Ministerio de Cultura y Turismo, que es lo que a todo el mundo le da como que medio temor, medio miedo, y dicen, bueno, entonces la Roxana va a poder decidir o no va a poder decidir, o tiene que confirmar o tiene que consultar, ¿no? Yeah. Un poco la bronca que también creo que suscitó en algunos cuando se dio a conocer el trabajo coordinado entre el Ministerio de Culturas y la Fundación Cultural en su momento, cuando estaba Marco Machicao, y que no se entendía evidentemente cómo era la figura, pero quisiera que por favor hablemos de esos elementos. A ver, la ley establece que es una unidad descentralizada, lo que significa que tiene potestades administrativas, legales, financieras independientes, pero tiene tuición del Ministerio de Culturas, lo que significa en otras palabras que hay que coordinar con el Ministerio de Culturas, ¿ya? Pero se la ha planteado de una manera en que pueda manejarse de forma independiente, obviamente siguiendo una normativa legal, la ley y la reglamentación que se le está haciendo. Esos son los dos primeros pasos, ¿no? Tenemos la ley con muchos vacíos, ya, que es muy amplia, claro, y tiene sus observaciones. Tenemos que hacer la reglamentación, que es algo que ya el sector lo está trabajando. Es responsabilidad del sector, no de la de cine. En realidad es responsabilidad del sector a través de la de cine, el Ministerio de Cultura sí sube, ¿no? Se va a dar unas cuantas vueltas, sí, va a dar unas vueltas, porque es la normativa, funciona de esa manera. La reglamentación. Paralelo a eso, lo que se tiene que hacer es hacer nacer la propia agencia, que no existe en realidad. Claro, es la responsabilidad más difícil la que te está cayendo. Justamente, a lo que me he metido. Entonces, porque la que venga detrás de ti en algunos años va a llegar como que con todo ya casi todo armado, listo. Claro. Así resulta re fácil, ¿no? Sí. Lo estoy pensando todavía. No se vale renunciar. No, creo que me hicieron trampa en algo. El presi no va a aceptar tu renuncia después de las tantas ovaciones que hubo ayer mientras dabas tu discurso. Yo le comentaba a un amigo, interrumpían, cada vez que terminaba una frase, una oración, interrumpían con aplausos y se decía, bueno, o es que se le quiere mucho o es que se trae a su club de fan a la Casa Grande del Pueblo. La reglamentación que tiene que ver con la ley, pero también que tiene que ver, evidentemente, como decías, con el funcionamiento de la de cine, su POA y todo ello. Estás empezando con 7 millones de bolivianos. Sí. ¿Qué te vas a comprar? Buena pregunta. Me pones en conflicto. No. A ver, son 7 millones de bolivianos, pero tenemos que pensar que todavía estos tienen que ser reglamentados, justamente. Claro. Porque el objetivo fundamental de la agencia es
tener una plataforma de apoyo, ¿no? A distintas cosas. Hacer un fondo concursable, garantizar algunas otras acciones, ¿no? Como festivales y demás. Entonces, esos 7 millones hay que comprometerlos en una estrategia a largo plazo, consensuada, socializada, de manera que puedan ser muy rentables, ¿entiendes? Ya. Pero también hay que normar de qué manera va a funcionar la agencia. Hay otros ingresos que se tienen, por ejemplo, por filmaciones que vienen del exterior, y esa reglamentación es del año 91, o sea, estamos un poco muy atrasados, ¿no? Entonces, hay que reglamentar la propia ley, pero hay que también darle cuerpo, ¿no? a la nueva agencia. A la de cine, claro. Porque no es simplemente, como dice, no, es borrón y cuenta nueva. No es bien así, ¿no? Hay transferencia de muchos activos, pasivos, problemas y cosas que se han ido acumulando. Lo vas a ir resolviendo, ¿no? Y además vas a contar, imagino, con un equipo que te va a estar apoyando, ¿no? Un equipo que sí, te va a la ayudar idea es formar un equipo técnico, ¿no? Especialista en el área, tanto en gestión cuanto en distintas estructuras que se necesitan y además de apoyo al cine específicamente. Y es una tarea que es mi segundo día, ¿no? ¿No? Entonces. Es alguito que quería preguntarte, que me quedan dudas. A la hora de hacer mi nota decía, ¿y esto cómo va a ser? ¿Y esto cómo va a ser? Mañana va a estar, mañana va a estar. Bueno, se me han acumulado. Perdón, mil disculpas. No, es una tarea, es un hermoso desafío. La verdad es que me siento muy feliz. Pero es así, ¿no? Es ver el tamaño del problema que tenemos y cómo lo vamos armando. Y también es importante pensar de qué manera esto, o sea, tener una política de transparencia desde el inicio de la agencia, para que todos sepan qué se está haciendo, qué se va a hacer, qué se pretende, o sea, los objetivos estén claros. Y creo que esa es una de las principales demandas que se tiene en cuanto a gestión de proyectos en sí, ¿no? Y bueno, con el antecedente del CONACINE, ¿no? De todo lo que pasó en su momento. Exactamente, ¿no? tenemos un antecedente bastante conflictivo y sí. la idea es obviamente superar esa fase y más bien que ojalá la agencia se transforme en un eje articulador, ¿no? En que pueda atender a las distintas demandas. Como te decía, la cadena productiva del cine es inmensa. Entonces hay que atender mil y unas cosas porque mucha gente trabaja en esto, en distintas especialidades que están dejados de lado, ¿no? Claro, no solamente el director y los actores, claro, lo que siempre se ve aquí. Se ha dejado de lado, ¿no? Entonces el tema técnico, por ejemplo, es de vital importancia, no solamente en el reconocimiento de la profesión, sino también en la formación, ¿no? En darles mejores posibilidades, derechos, deberes y demás. Es fundamental. Esas cosas que si bien no llegan a ser directamente nuestra responsabilidad, pero sí nosotros, como te decía, plataforma de articulación, debemos ser quienes incentivemos a que las instancias correspondientes puedan tomar en cuenta, ¿no? Lo que estamos, claro, que estamos llamando la atención. Genial. Mi antepenúltima pregunta, porque me falta una ultimita antes de ir concluyendo. Decías profundizar en el trabajo en relación con la formación de públicos, pero también estableciendo ejes con el promover, el desarrollar el ámbito cinematográfico desde las instituciones estatales. ¿Cómo estás pensando una idea que te venga ahorita a la mente, el hecho de la formación? Todos los cineastas se quejan de la formación. Todos los cineastas sienten que el elemento más importante que nos falta en Bolivia es formación. La plata se consigue, llega de afuera, de amigos, lo sacas, pero el hecho de la formación siempre suele ser como que el punto, el talón de Aquiles, ¿no? Decía Marcos en una entrevista, no tenemos escuela de guión. Yo no sé si en algún lugar existe escuela de guión o una carrera de guión, pero sí existe evidentemente asignaturas, lineamientos para estudiar guión cinematográfico, televisivo, dramatúrgico, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podrías desde la de cine un poco incentivar a ello? Bueno, una forma de incentivar, no necesariamente la carrera en sí, ¿entiendes? O sea, yo no te voy a enseñar en sí, pero, por ejemplo, estos fondos concursables se los puede diseñar de manera de que tú tengas un reconocimiento a los guionistas noveles, a los guionistas ya a partir de segundo trabajo, ¿me entiendes? Donde puedas, además obviamente de un incentivo en dinero, porque todos necesitamos, y es fundamental, puedas como parte de ese premio tener algún tipo de acuerdo, alianza estratégica y demás, o financiar finalmente
cursos, talleres o residencias artísticas en el exterior, ¿entiendes? Son pequeñas acciones que te pueden ayudar a incentivar eso. Otra es acciones internas que puedas generar espacios justamente con invitados y que se actividades puntuales, ¿no? Para apoyar a estos guionistas. Pero el primer paso es reconocer que necesitamos guionistas, ¿me entiendes? Y que los que están claro, haciendo así como necesitamos expertos en sonido, ¿no? Entonces, el fondo en sí, tú puedes dividir las acciones en dos grandes grupos. Un grupo dedicado al fomento en sí y un grupo dedicado a la difusión en sí. Las actividades de fomento tienen que estar enfocadas a la creación, ¿ya? Claro. Y ahí entra todo esto, ¿no? ¿Cómo hago guiones? ¿Cómo hago, ¿no? ¿Cómo se produce? Ahí entras a ese grupo. Y las de difusión, obviamente, cómo salgo, ¿no? Y es el otro, cómo termino mi película, cómo la promoción y demás. Claro. Entonces, cuando pensamos en el desarrollo de un fondo o qué estrategias vamos a tener, además de las que ya están definidas como un ente que prácticamente reglamenta, ¿no? que es la agencia, cuando hablamos también en crear un fondo, porque va a ser la primera vez que se tiene un fondo de esta naturaleza, tenemos que pensar en toda esta cadena y visualizar a estos que están surgiendo. Claro. Y los problemas de formación surgen ahí, cuando necesitas experto en algo y te lo tienes que traer de fuera, ¿me entiendes? Claro. Entonces hay que pensar en una estrategia de que yo traigo al de afuera, pero me forman acá, ¿me entiendes? Y ahí tienes un grupo, y los incentivo, entonces voy a tener un reconocimiento al guionista, ¿me entiendes? Al maquillador. Se va a visibilizar también. Claro, entender a la gente que está por detrás de toda esta producción. Genial. Ese es un básicamente lo que considero que tenemos que, a donde vamos, es a un cambio de concepto. Claro. De cómo vemos el cine, ¿me entiendes? No solamente como el aporte artístico y la identidad nacional y todo más, sino también en la generación de empleo y el importante aporte económico que tiene, ¿no? El cine nacional, como la potencialidad de este cine. Entonces hay que cambiar un tantito el chip, ¿no? Y ahí vamos a encontrarla. Sigue costando, como que no es tan difícil. Roxy, la última pregunta, porque sé que tienes que volar a otra reunión, tiene que ver con cómo exportar el cine boliviano. ¿Vas a hacer la cara, la imagen del cine boliviano ante instituciones extranjeras? Es uno de los elementos por lo cual también buscaban a un comunicador, por el hecho de que no solo necesitaban que entendiera la estructura cinematográfica interna, sino también que pudiera presentar el cine boliviano ante plataformas extranjeras con el objetivo de que se visibilice, pero también de que pueda funcionar como plataformas, digamos, económicas o como darle cierto giro, cierto cambio a la imagen que se tiene del cine boliviano fuera. Sí. ¿Cómo llegarías a ese momento? ¿Cuál sería como que tu concepto principal para hoy presentar el cine boliviano ante los demás? Sí, yo no sé si sería la cara, creo que no es exactamente esa. Metafóricamente. ¿No? Sí, es que tengo un poco de conflicto con ser la cara de las cosas, pero o sea, el cine boliviano tiene un potencial inmenso, siempre lo ha tenido. Es vanguardista desde que el cine llegó a Latinoamérica, ¿no? Aquí se han hecho obras que hasta el día de hoy estamos con ellas y son las que nos han fundamentado como identidad, como sociedad. Hay un aspecto de la recuperación patrimonial de lo que somos y una proyección hacia lo que vamos. Sí. Reconocer distintas estéticas, reconocer distintos esquemas, ¿no? Y experimentos que se están surgiendo. Es muy interesante cómo se está llevando adelante el cine boliviano. Y él se presenta solo, ¿no? Tenemos la calidad suficiente como para que se presente solo. Lo que nos falta es el eje articulador, la alianza estratégica, el adelantarse, el lobby. Esa sí es una función mía, ¿no? En poder abrir las puertas para que de una manera democrática, ¿me entiendes?, se pueda elegir y apoyar a la película que va a salir, ¿me entiendes? Entra parte de los fondos en esto, ¿no? En poder que estas películas participen de festivales. Claro, porque en muchos festivales hay que pagar para que un distribuidor te lo lleve y toda la historia. Todo hay que pagar, ¿no? Entonces, permitir que se haga el lobby, porque además no es solamente que vaya, hay que traducir, hay que tener
¿no? Folletería, brochure, claro. es un lobby de verdad y eso cuesta, obviamente. Entonces es una parte que hay que pensarla de manera de que podemos potenciar a quienes tienen la calidad suficiente como para ser exportados y lograr hacer las alianzas necesarias para facilitar esta llegada, ¿no? Como Estado, como agencia. Entonces, empezamos con el guión y terminamos en el exterior. El circuito completo de lo que va a suceder con una película. Claro, y hay una serie de festivales clase A en los que hay que participar, entonces normalmente hay que hacer un lobby para llegar a estos, ¿me entiendes? Y como te digo, darles las herramientas suficientes a los productores para que puedan, ¿no? Participar, claro. Y nosotros como Estado y como agencia podamos respaldar este trabajo. Claro. Bueno, no vas a hacer específicamente la cara, pero sí vas a estar respaldando. Totalmente. No te vas a escapar de aparecer ahí, así que tranquila nomás que ya te va a llegar tu momento. Gracias, Roxy, te agradezco muchísimo que te hayas venido acá. Toda la coordinación realizada antes, te agradezco un montón. Muy buena suerte. Ya sabes que acá nos tienes, desde hace 3 años nos tienes acá. Sí, sí. Y vamos a seguirte de cerca, apoyarte en lo que podamos y sin duda alguna que sea también nuestro medio, la plataforma para transparentar el trabajo que se realice y evidentemente darle un buen uso a estos 7 millones de bolivianos que el Estado está imponiendo, impulsando de alguna forma. Es como que una deuda que sentía ya que tenía con su cine boliviano después de haberle dado tanto dentro de lo poco que se ha hecho según otros, pero sin duda alguna es un paso histórico el que estás asumiendo y siendo mujer pues nos sentimos más orgullosas. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti por recibirme, por acomodarte. No te preocupes. Va a ser histórico, pero parte. Muchas gracias. Te agradezco, muy bien. Ahí están todos los detalles. Bueno, nos han faltado algunas preguntas, no podemos abarcarlas todas acá porque hay otros medios que también tienen que hacer la entrevista, pero nos parece muy lindo que hayamos podido conversar y conocer de cerca el trabajo que se va a realizar como parte de la dirección de la ADCine y ya estaremos acá sin duda dándole ciertos elementos en el camino para conocer ya la estructura y cómo se va a estar desenvolviendo. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos hablando sobre otros temas. Como siempre le pedimos que nos acompañe.